La historia es un terreno de disputa. Desde su reconstrucción como ejercicio académico hasta su diseminización y asimilación como narrativa de poder y política de Estado, la discusión de la historia es un deber insoslayable para los pueblos en la búsqueda de su liberación. Este año, a 500 años de la caída de México Tenochtitlan, que marcaría hasta la fecha el destino de los pueblos de Mesoamérica, es necesario poner a debate desde nuestro presente y nuestra actual realidad nacional las implicaciones sociales, históricas y políticas de este trascendente punto de inflexión para la historia mundial y los destinos de las actuales naciones y pueblos asentados en el territorio americano. Por todo ello, en la presente edición de La Mesa Redonda, espacio de discusión y formación, les traemos el debate sobre el significado histórico de la ocupación y destrucción de México Tenochtitlan. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar. La historia es un terreno en disputa, desde su reconstrucción como ejercicio académico hasta su diseminación y asimilación como narrativa de poder y su aplicación como política de Estado. La discusión de la historia es un deber insoslayable para los pueblos en la búsqueda de su liberación. Este año, a 500 años de la caída de México Tenochtitlan, que marcaría hasta la fecha el destino de los pueblos de Mesoamérica, es necesario poner a debate, desde nuestro presente y nuestra actual realidad nacional, las implicaciones sociales, históricas y políticas de este trascendente punto de inflexión para la historia mundial y los destinos de las actuales naciones y pueblos asentados sobre el territorio americano. Por todo ello, en la presente edición de La Mesa Redonda, espacio de discusión y formación, les traemos el debate sobre el significado histórico de la ocupación y destrucción de México Tenochtitlan. Para ello nos acompañan el compañero Jorge Belarmino Fernández, historiador y miembro de la Brigada para Ley y Libertad, nuestro compañero José Jiménez, del Frente Popular Francisco Villa, el pastor Esdras Alonso, miembro de la Iglesia Alas de Águila y miembro de Nuevo País Chiapas, y el compañero Marcos Tello de Nuevo País. Los acompaña en su moderación. Me presento, yo soy Luis Iscario, y pues sin más, estaríamos dando inicio a una primera ronda de participación. ¿Cuál sería, y me refiero en este primer instante al compañero Jorge, para ti y para los demás que van a seguir en las participaciones, el contexto y el significado histórico que reportaría para nuestro presente la destrucción y caída de México Tenochtitlan? Sí, a mí me sigue asombrando que a más de a 530 años no se haya escrito todavía, eh, sobre todo la violencia con la que sucedió el proceso. Bueno, la importancia del suceso no se considere y debidamente, ni tampoco la violencia que se ejerció eh, no solo en México Tenochtitlan, sino en todo Mesoamérica y en general en toda América. Lo primero que quisiera decir es que es inconcebible el desarrollo del colonialismo europeo, de lo que llaman la expansión marítima europea, sin América, ¿no? Que por cierto es un accidente, ¿no? Eh, no esperan encontrarla, no habrían ido a ningún lado, realmente Colón no habría ido a ningún lado, ni cualquiera en su época hubiera podido ir a ningún lado. Bueno, América es el origen del fenómeno colonizador junto con la, la explotación del trabajo esclavo del África Negra, de sus descendientes traídos a este continente, justamente para acompañar el proceso de conquista. La, eh, solo para recordar, durante el primer siglo durante el primer siglo en la zona de conquista y colonización en Mesoamérica, solo en la parte nuclear de Mesoamérica, va a haber, la población va a descender. Claro, no hay manera de establecerlo con claridad la población originaria, pero bueno, hay, según una escuela
historiadores estadounidenses, eh, hay unos 30 millones, entre 25 y 30 millones de habitantes cuando inicia la conquista. Y 100 años después, en un registro en el que sí debe confiarse, porque es el de los diezmos basado en los diezmos que se pagan a la iglesia, se encuentran 1.250.000. Es decir, se ha perdido al 90% de la población. Bueno, una parte de ella se debe, sí, a las enfermedades traídas eh, por, eh, por los conquistadores, involuntariamente, digamos, pero otras sin duda, bueno, por las guerras mismas y luego por una explotación desmedida, ¿no? De, de, de las personas. Eh, lo que sucede, lo que sucede en Tenochtitlan, bueno, el sitio mismo, por hambre, y luego lo que sucede tras la caída, eh, debió ser algo de lo que no tenemos realmente de dimensiones brutales, de una brutalidad apenas concebible. Recordemos que los, eh, los europeos occidentales son conocidos por ejemplo, durante las cruzadas, eh, el imperio que crean los turcomanos en el Islam eh, es muy violento. O sea, acá recién se impusieron, hablo de las cruzadas, recién se impusieron, ¿no? Militarmente. Y durante las cruzadas no pueden creer, no pueden creer el comportamiento, el comportamiento militar de los cruzados, ¿no? No respetan nada, no tienen reglas, ¿no? Y es decir, son particularmente, es una sociedad ya que tiene un impulso brutal en el que ya están de inicio, bueno, eh, un sentido predador, ¿no? Y en esa Europa, para el momento de la conquista, es conocida, en esa Europa, los soldados españoles, no es el caso, no vinieron aquí soldados, pero bueno, para establecer un referente, aterran a Italia, que en ese momento las ciudades italianas están bajo, bajo control de esa corona de Castilla y Aragón, y aterran a los italianos y las italianas. Bueno, pues imaginémoslo a no soldados, pero sí estos avanzados que llevan además, es un error pensar que acaban de llegar de Europa, ¿no? Ellos llevan ya depredando, sobre todo las Antillas, ¿no? Lleva desde prácticamente desde la llegada, desde el primer viaje de Colón. Y vienen además, eh, se han comparado su comportamiento, se dice que, que han leído, que tienen un espíritu caballeresco, como el de las novelas de caballería, ¿no? Que luego lo que serán al Quijote. Bueno, cuando ya estas ya no sirvan, pero no importa. Eh, y lo que yo me pregunto es cuánto sus hazañas eh, mm, influyeron en las propias novelas de caballería. Es decir, no solo las novelas de caballería influyeron en ellos, sino sus hazañas en las novelas de caballería. Bueno, el hecho es que, por ejemplo, Pedro Mártir de Anglería, que es a quien han encargado que sea eh, que registre en Sevilla el tráfico indiano, lo que sucede con lo que llaman
con los conquistadores, con quienes vienen a América, dice, quienes de aquí van mansos corderos, regresan convertidos en rapaces lobos. Es decir, es la empresa misma, y más allá de quiénes son, es la empresa misma, ¿no? La que los vuelve brutales. Y yo quisiera, en la brutalidad, quisiera poner acento, otra vez, o sea, vuelvo a acentuar, ahora reacentúo, en lo que padecieron sin duda las mujeres. Como bien sabemos, todos los ejércitos conquistadores a lo largo de la historia de las civilizaciones eh, fueron pagados eh, al final de la batalla por sus mandos, permitiéndoles que hicieran lo que se les diera la gana con las mujeres, ¿no? Esta es una constante a lo largo de la historia. Imaginemos a esta gente que se ha convertido, que vienen que viven un fenómeno de enfebrecimiento, de locura casi, ¿no? Imaginemos lo que hacen con ellas tras la calle de Tenochtitlán, digamos, ¿no? En general, pero pensemos en en ese momento, ¿no? Eh, hay muy pocos informes, o sea, documentación, testimonios sobre el comportamiento. Hay algunos, sobre todo de Pedro Alvarado, ¿no? Eh, y no tienen coto, o sea, destrozan, descuartizan a la gente a la menor provocación. Bueno, pues imaginemos a soldados de ese tipo después de un sitio que ha sido criminal, que ha terminado con una porción muy importante de la población y que solo así la rinden. Imaginémoslos tomando la ciudad, ¿no? Una ciudad, una de las ciudades más importantes del mundo para ese momento. México Tenochtitlan es un gran centro urbano, ¿no? A nivel mundial, o sea, se puede comparar, ¿no? Eh, y imaginemos lo que sufrieron en ese momento y después las mujeres. Está basado esto, pues, la conquista está basada en un, digamos, universal, sin duda, aunque no pueda documentarlo, en un universal abuso de las mujeres. Imaginemos abuso, violación, ¿no? Ya hablemos directamente de violación y abuso, ¿no? Abuso sexual de las mujeres. Imaginemos, esto sustenta, ¿no? Esto va a sustentar a nuestras sociedades desde entonces. Eh, bueno, creo que estos dos centros, ¿no? Que pongo allí, es decir, la explotación, la importancia de Mesoamérica y de América en general para el desarrollo de los orígenes del capitalismo y el capitalismo mismo, eh, la violencia que se ejerció y que no se termina de reconocer, por lo menos en los niveles, y particularmente lo que debieron haber sufrido las mujeres de todas las edades en este proceso, ¿no? Por supuesto, Jorge, sí, y yo creo que me parece que pone sobre la mesa dos aspectos que podemos nosotros ubicar en cómo se está reconstruido, en cómo se ha ido reconstruido tradicionalmente la narrativa sobre este proceso que evidentemente, por lo que nos comentas, fue devastador para los pueblos que en ese momento habitaban esta macrorregión de lo que era Mesoamérica y particularmente el poderío territorial que alcanzaba México Tenochtitlan. José, un poco en este sentido, queda para nosotros justo el interrogarnos y cómo considerar esta incursión militar. Y, Sí, bueno, sin duda no hay ninguna vuelta que darle. Esto es una conquista. Y una conquista como esta cosa idealizada del encuentro de dos mundos. sí, y es una conquista que tiene la característica que es ya una conquista en que el delirio está puesto en la obtención
de riquezas minerales, es decir, y particularmente de metales preciosos. Detrás está obrando ya, digamos, los precedentes del capitalismo. Es muy significativo, por ejemplo, eh, que quienes pareciera haber una división del trabajo dentro de la Europa occidental entre quienes hacen la obra material, que son los castellanos y portugueses, ¿no? Y quienes se van a beneficiar de ellas, que son los grandes comerciantes y financieros, porque recordemos que ya está, eh, para ese momento, ya están los fermentos del capital financiero del futuro. La Orden de los Templarios, la más brutal durante las cruzadas, es el origen directo, es decir, inmediato, con línea que se puede seguir del Banco de Londres, ¿no? Eh, Claro, estos agentes, mm, esta acumulación que se ha venido operando en un par de siglos, está detrás de todo y la empuja en la búsqueda justamente de, de metales preciosos, sobre todo de oro, ¿no? Y secundariamente de plata. Eh, sí quisiera dejarlo como ahí, como algo que no sucede antes en ninguna otra parte y empieza a producirse en América. Y creo claro, que claro, Jorge. Y ahora, si planteaba la pregunta también al compañero José, si nos pudiera dar su apreciación, su intervención a este respecto. Compañero José Jiménez. Sí, sí, gracias. Muy buen día a todos. Es un honor estar en este espacio abordando este tema. Mi saludo a todos los compañeros de la mesa. Con ello, ciertamente, habría que puntualizar algunas cosas. El tema es muy amplio. Sin embargo, bueno, primeramente rendir un modesto homenaje al maestro Miguel León Portilla, que nos da esa visión de los vencidos, que es un hecho muy concreto para este tema. También con ello ubicar de manera específica que fue un encontronazo en toda su dimensión, un encontronazo. Este término se hace referencia a razón de en otro momento que se quería ver las cosas de manera muy suave. Los hechos muy concretos nos dan el sentido de que no fue así, y con ello, bueno, pues ubicar de manera lo más adecuado en su dimensión lo que ahí sucedió. También puntear el hecho de que, bueno, pues hay la situación del conteo del tiempo, y solamente señalo que se hace en referencia a Secoatl, uno serpiente del mes Tlaxco, Chimaco, en esta parte, como también en el conteo del tiempo que hace referencia al 13 de agosto de 1521 en el conteo juliano y al 23 de agosto de 1521 en el conteo gregoriano. Esto es importante porque es el conteo del tiempo y hay que tenerlo en toda su dimensión, dado que también hay alguna serie de sucesos subjetivos que ocurren antes de la llegada de los españoles y que van a influenciar y van a también a jugar en este proceso tan cruento. Con ello sí es un choque, es un encontronazo en toda su motivación, y coincido ahí con quien me antecedió en la palabra, a razón de que el motivo económico fue un motivo determinante al hecho mismo de este proceso. Conquista, hay que ubicarlo ahí como conquista, que también escuchando algunas versiones de la parte que llega, de la parte que irrumpe, pues lo sentían como una obligación. Aquí habría que también citar la participación de las coronas, no solamente hago referencia a la española, sino de las coronas en ese momento, y asimismo también como del Papa. Con esto, el principal motivo es el económico,
aunque también se acompaña de esa otra intencionalidad de cristianizar. Esto hago referencia porque los libros de historia así no lo han transmitido. Y con esto, bueno, pues está en el sentido de que esta parte económica, metales, comercio, y este motivo económico pasa por encima de los demás motivos. Y con ello, bueno, pues se da en esa magnitud tan cruenta, tan despiadada, tan cruel. Y esto, bueno, por lo que conocemos, yo me pregunto en algún momento dado, y es tarea de los historiadores que también nos den luz a hechos y momentos que desconocemos, esa violencia que se da, exterminio en toda su magnitud. Tomo un enunciado que se ha hecho en algunos momentos y a explicar ese motivo económico. Hay un enunciado que llega hasta el sentido de metafórico, y pues ciertamente nos da a entender de que los que venían eran unos enfermos. Y lo hago en referencia porque se señala particularmente, y esto en un sentido hasta suave, se dice al explicar de por qué llegaban a estos lugares y qué buscaban. Y uno en sus palabras dice que padecían una enfermedad del corazón. Esa enfermedad se llamaba la codicia y que solamente era curada con oro. Le da todo el sentido, toda su amplitud y efectivamente pues su comportamiento en el hecho de la guerra. Ahora bien, también habría que dimensionar cómo se entiende la guerra. Había dos sentidos de entender la guerra, y no solamente es el choque de dos fuerzas que va a imponer la voluntad de una sobre el otro, sino que es en el sentido de que hay dos ideas generales de que hay una diferenciación en entender la guerra. Mientras en un caso se da en el sentido con un motivo hasta de ofrenda, en el otro caso es de exterminio completo y terminar con el contrincante. Esto nos lleva también a la reflexión de los términos materiales, cómo se confrontan y cómo están ahí. Definitivamente hay una diferenciación, hay una distancia enorme entre quienes están en un proceso de llegada, de conquista, traen una tecnología sofisticada, ¿sí? Afinada con metales, y quienes hacen la defensa pues tienen otra idea y otro sentido de cómo hacer este sentido de defensa. Y finalmente está el hecho pues del sitio, un sitio terrible y un sitio que lleva a condiciones de extremada violencia y salvajismo incluso, habría que precisar. Sería mi primer comentario y agradezco mucho a los compañeros su atención. Muchas gracias, compañero José. Les recuerdo que podamos tener prendidas nuestras cámaras todo el tiempo. Se ha integrado también ya con nosotros el profesor Quirino Hernández López, que también es compañero de Nuevo País Chiapas, que estaría participando ahorita más adelante. Y bueno, retomando un poco las participaciones y sentadas ya las bases sobre cuáles son algunas de las implicaciones concretas y el significado de devastación humana que implica en sus diferentes sectores la invasión y conquista de los españoles, particularmente en la de México Tenochtitlan, y que era también importante recalcar, como me parece ya lo comentaba un poco Jorge, que no es un momento que sucede específicamente ahí, no aparecen de la nada, los actos ya son previos, suceden anteriormente, inclusive ya a inicios del siglo XVI, pues ya había, de hecho, en la península de Yucatán, españoles naufragados y secuestrados por los mismos indígenas asentados en esa parte. Estamos hablando de una devastación de hasta el 90% de la población. Entonces, compañero Pastor Esdras, ¿qué nos puede comentar a este respecto sobre las implicaciones de este fuerte encontronazo que nos narra José? Primero, pues saludarles a todos los compañeros, a toda la audiencia que nos está escuchando. Pues como acertadamente han hablado desde la economía, desde la guerra, desde este genocidio que
pues que no se ha documentado bien o se ha ocultado. Pero quisiera dar una perspectiva de estos 500 años, de este hecho histórico que no debe olvidarse, desde la perspectiva religiosa. Desde la perspectiva religiosa, es una deuda reconstruir esa ruta migratoria, si podemos decir, porque si buscamos las raíces y buscamos la identidad o el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos, pues es muy importante ir un poquito más hacia las raíces de lo que implica todo este proceso de mestizaje y sobre todo el papel que ha jugado la religión cuando hoy la religión también está presente con el Papa Francisco y sus políticas que ha incidido en la Organización de las Naciones Unidas. A 500 años esto no ha cambiado. Entonces, quisiera tomar esta visión que tiene que ver mucho, más allá de 1521, más allá de este tiempo, existen elementos históricos que nos permiten hacer una reflexión en la búsqueda de la identidad de los pueblos originarios. Entiendo del mestizaje, pero es importante el elemento de la religión. Por ejemplo, poco se ha dicho de la nacionalidad o la identidad de Cristóbal Colón. Siempre se ha mantenido como si él fuese un representante católico. Sin embargo, la información de hoy pues nos da más luz sobre que no se trataba de un miembro de la Iglesia Católica, sino alguien que por situaciones políticas y que tengan que ver con la expulsión de musulmanes y judíos de los reyes de Castilla y de Aragón y esta región, los decretos que los gobiernos católicos emitieron por instrucciones del Papa, esta persecución que no empezó aquí, sino que también tiene un sesgo religioso. Sería interesante pensar, por ejemplo, en el año 2015, España legisló, aprobó una iniciativa de ley sobre las nacionalidades españolas y que tenían que ver con un conjunto de apellidos que tienen origen sefardí. ¿Verdad? Qué interesante es ver de esa migración. ¿Por qué esa dualidad entre ejército e iglesia? ¿Por qué la religión entonces se vuelve como un instrumento también en las manos del poder para poder someter o un momento justificar acciones en el nombre de Dios? Y ese es un problema histórico, es un problema que es necesario debatir, ¿verdad? Y déjame aportar dos ideas aquí. Hay dos citas en las Sagradas Escrituras que hacen referencia sobre esto. Y es muy interesante analizarlo. En el capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, habla acerca de una comunidad, la comunidad de Sefardí. La comunidad sefardí. Y no se refiere exactamente a España como hoy lo entendemos, o como siempre decimos, la conquista española, porque para empezar, para ese tiempo, el concepto de España no era tan como hoy lo consideramos y como hoy se dice, ¿verdad? Se hablaban de reinos, pero no había una identidad como hoy se está manejando. Y finalmente, esa comunidad sefardí, ¿verdad? Tiene mucho que ver porque se mencionan en las cartas del apóstol Pablo, y también hay una referencia un poquito más atrás, ¿verdad? En la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 586 a.C., y cuando un grupo de edomitas, ¿verdad? De lo que hoy representa la región de Jordania, ¿qué quiere decir? Que existe una alianza desde hace bastante tiempo entre los descendientes romanos y con el pueblo judío. Entonces tiene que ver una perspectiva, un ángulo religioso histórico de la llegada de que el ejército estuvo presente, pero también la presencia religiosa, cómo la religión influyó en este caso, ¿verdad? De la destrucción o la imposición de credos o un momento dado justificando las bulas papales, la intervención militar
o la ocupación, o como le quisiéramos llamar, este impacto que sucedió y que ya estamos en ese periodo de reflexionar la caída o la destrucción o la invasión o el saqueo que el gobierno europeo hizo de nuestra gran ciudad de Tenochtitlan, México. Creo que eso es algo que hoy está, pues primero, informaciones no han sido capaces de revelar esta. Aquí tengo una imagen de fondo, ¿verdad? Este hombre en 1669 fue martirizado, fue quemado en leña verde. Es un Guillén de Lamparc. Guillén de Lamparc. Se encuentran indicios de este hombre que la Inquisición hizo, que quemó en la plaza pública en 1669, ¿verdad? Se cree que este es un antecesor de lo que fue el cura Hidalgo, ¿no? Y lo curioso es que en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, donde se encuentran los restos de los luchadores sociales, varios de ellos religiosos que no se alinearon al Imperio Español, sino que se pusieron del lado del pueblo. Este hombre aparece ahí como coberturando a los padres de la independencia de México. En otras palabras, hay una historia del Santo Oficio, ¿verdad? Hay una situación justificada. Por eso hoy cuando vemos que los derechos humanos se vuelven más un instrumento de opresión que de liberación o de encubrimiento, y en México en especial, en la problemática que hemos tenido ha sido letra muerta, ¿no? Letra muerta, desde 1992, la nacional, a 1993, la estatal en Chiapas, por ejemplo, los derechos humanos siempre han sido un justificador de violaciones sistemáticas de un Estado que violenta los derechos de las minorías en este país y sobre todo, en este caso, de la estigmatización de los pueblos originarios. Entonces, creo que hoy las políticas globales siguen en ese tono, ¿no? Una situación de raíz, una situación problemática. Entonces, podemos llevarnos que tanto en América Latina como en México, siempre el elemento religioso está presente en los momentos más trascendentales de los cambios sociales que hemos tenido. Ahí tenemos Hidalgo, tenemos a Morelos, tenemos a otros que han participado, y por ejemplo en nuestra región, ¿verdad? Nuestra región de los Altos, pues tenemos ahí al obispo Samuel Ruiz en esta región, pues incidiendo la religión en los movimientos. Entonces creo que dice mucho de poder analizar hoy, ¿verdad? Cuando el propio Obrador, el presidente, ha pedido públicamente, emitido un documento para que el Papa Francisco también pueda disculparse públicamente por esa atrocidad, por esa violencia contra los pueblos originarios o las naciones primeras, pues hemos visto que se ha hecho ese intento. Y yo creo que están en los días ya donde algo tendrán que decir al respecto, ¿verdad? Entonces, creo que la religión imperial o la religión como un instrumento del poder, pues deja mucho que desear de la liberación o la justicia social de los pueblos. A 500 años no ha cambiado casi nada. Siguen siendo objetos de derecho, siguen siendo tratados, todo esfuerzo legislativo hasta hoy, todo discurso del Senado, el Congreso de la Unión, los movimientos sociales, pues no han dado fruto en ese sentido. Siempre ha sido un parche, siempre ha sido un brochazo de intención de querer reconocerles sus derechos. Vemos más hoy un país saqueado, vemos hoy más una situación que se sigue el mismo modelo. Entonces, hoy no hay nada que celebrar en el sentido positivo. A veces vemos cómo los gobiernos hacen y tratan de recordar con mucha pompa. De veras es una situación dolorosa, es una situación vergonzosa, es un hecho que no debería repetirse. Sin embargo, hoy no voy a entrar a detalles, pero quiero decirle que la religión pues
siempre ha estado metido en estas cosas, en estos movimientos, pero con sus dos aristas, ¿no? Por un lado, los que lo utilizan para dominación y someter a los pueblos, y otro para crear conciencias, deliberaciones de la justicia y la verdad. Tanto la verdad histórica de hace 500 años debe conocerse, y la justicia, aunque tarde, debe llegar en el sentido de reconocerlos. Entonces, creo que sí tiene una implicación importante, no solo recordar, no solo tocar un instrumento y hacer fiesta, sino hacer conciencia, y sobre todo de lo que han sido estos 500 años de olvido y de colonialismo, como ese que no ha terminado. Para nosotros sigue, ¿no? Sigue esta situación de dominación. Y creo que hoy, cuando se empiezan a ver vientos nuevos de la unificación de América Latina, pues hay que empezar por recordar nuestro pasado y reconstruir la historia nuevamente, y no olvidarnos que la religión siempre estará presente ahí de una u otra forma para crear conciencias en nuestros pueblos, en nuestros hermanos, en nuestra sociedad. Muchas gracias, compañero Esdras. Me parece que has puesto sobre la mesa y has desarrollado también otro aspecto de lo que estamos planteando como un proceso de colonización, que es como ya lo estamos empezando a nombrar, que tiene diferentes implicaciones y diferentes desarrollos, particularmente en tu participación en el desarrollo del aspecto religioso. Ahora, no sé si el compañero Quirino si está aquí presente, si nos acompaña, si pudiera encender su cámara sobre el punto, sobre el significado histórico de la conquista y destrucción de México Tenochtitlan, que nos quisiera comentar, compañero Quirino, si se encuentra. Pues nos aparece conectado, pero al parecer no está atendiendo del todo la llamada, entonces no sé si quisieras empezar con tu participación, compañero Marcos Tello. Estás silenciado, prende tu micrófono. Un saludo fraterno a todos ustedes, a quien nos mira en esta mesa redonda. Yo quiero, en primer lugar, señalar que hay un ejercicio de tipo político cuando se habla particularmente de este suceso que fue la destrucción de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Hay un manejo político. Tanto la clase política, y aquí me refiero a quienes de alguna u otra manera dirigen a los diversos partidos, ¿sí? Todos, tanto la clase política como la clase intelectual, que hace supuestamente una reflexión de tipo académico, supuestamente más basada en los hechos que en intereses ideológicos y políticos, todos ellos rememoran este hecho en el marco de estrategias, ¿sí?, de dominación. Todas sus reflexiones tienen que ver con las reflexiones de un sector que de alguna u otra manera es heredero de la conquista, son herederos de los conquistadores. Especialmente a partir de lo que se ha llamado la independencia de México, este sector es un sector de tipo criollo, que incluso llega a albergar a figuras como la del mismo Benito Juárez o al propio Porfirio Díaz, que desde un lugar indígena o indígena mestizo asumen la razón del Estado, de este Estado semicolonial, asumen la razón del capitalismo dependiente como el marco para desarrollar sus interpretaciones, que son interpretaciones interesadas, igual que las nuestras.
Entonces yo quisiera dejar en primer lugar asentado este interés político, que también es un interés de clase y también es un interés de tipo étnico. O sea, obedece a visiones culturales asentadas en el proceso de invasión, conquista, en el proceso colonial y particularmente en lo que nosotros llamamos la sociedad capitalista. Entonces, un segundo elemento tiene que ver con esto. La invasión a lo que hoy llamamos América está conectado también con la invasión a África. Está conectado con el proceso de expansión y disputa con las principales sociedades del Medio Oriente y de lo que llamamos el Lejano Oriente. Es un proceso de expansión que nace en Europa del Norte y que tiene que ver con el nacimiento del capitalismo y la superación de la sociedad feudal. La invasión de nuestros territorios, la destrucción de México Tenochtitlan, debe ubicarse en este contexto de una sociedad que está naciendo y que desde sus orígenes construye una matriz de dominación basada en la explotación del trabajo, basada en la depredación de la naturaleza, en la depredación de la mujer, ¿sí? En el supremacismo del hombre, basado en un proyecto cultural supremacista que le confiere al occidente capitalista, la posibilidad de establecer la verdad. Es un proyecto supremacista de corte racial y es un proceso extremadamente violento. El capitalismo nace chorreando lodo y sangre, como decía Carlos Marx. Y esto es lo que se vive en la destrucción de México Tenochtitlan. Los historiadores recientemente, queriendo hacer polémica con algunas versiones de los políticos, han puesto empeño en algunos detalles de carácter particular, aislándolos del conjunto. Una interpretación es que no fueron los españoles, coincidiendo con los españoles de España, ¿sí? Con muchos académicos y políticos, los que hicieron la conquista, fue producto de una alianza, porque el imperio mexica era un imperio que estaba peleando con un conjunto de pueblos, por eso se juntaron 150,000 indígenas y menos de 1,000 españoles para tomar México Tenochtitlan. Entonces, en ese contexto también se polemiza sobre una tesis que es cuestionable, ¿sí? Sobre la traición de los tlaxcaltecas. Cuando se descontextualiza el hecho concreto, ¿sí? De que el arribo de Europa a estas tierras, particularmente de Castilla, ¿sí? Que comanda esta invasión, ¿sí? Cuando se descontextualiza el significado de este hecho, que tiene que ver con la destrucción de dos culturas madres de lo que llamamos la civilización, la destrucción de la cultura mesoamericana, que en ese momento representa en su fase más avanzada el pueblo mexica, ¿sí? También es de alguna u otra manera concomitante con la destrucción del Tihuantinsuyo, de lo que se ha llamado el Imperio Inca. Entonces, esto quebró dos procesos civilizadores fundamentales. Solamente hay 6 procesos originales. Este que hoy le llamamos sumariamente Mesoamérica, el llamado Imperio Inca, que también es una construcción ideológica en muchos sentidos cuando se habla de imperio, y particularmente las culturas madres del norte de Europa, Egipto,
la Mesopotamia, que es otro centro que abarcaba hasta la península arábiga, los pueblos semíticos, y la cultura hindú y la cultura china. Entonces se destruye este proceso civilizador y esto tiene consecuencias hasta el día de hoy. Entonces, se quiere ocultar el genocidio. Hay un genocidio evidente y se quiere evitar la responsabilidad que no solo es de España, sino de este proceso, ¿sí?, etnocida, de este proceso ecocida, de este proceso explotador, de este proceso de violencias inauditas que nace del norte de Europa. No hay capitalismo sin colonialismo, sin imperialismo, sin fascismos y sin tanta hipocresía y mentira. Como hipocresía y mentira es estar solicitando, ¿sí?, a algunos de los responsables de este proceso que pidan perdón. Eso es hipocresía, porque se descontextualiza el hecho. El hecho es de que seguimos viviendo, ¿sí?, un proceso de imposición colonial y seguimos viviendo las consecuencias del capitalismo. O sea, no son gratuitas las situaciones que estamos viviendo y cómo se reconcentran en términos negativos en las poblaciones primeras, en las naciones primeras y en el grueso de sus descendientes, ¿sí?, directamente indígenas o de nosotros como indígenas mestizos. Entonces, se usa hoy la caída de México Tenochtitlan para hacer un ejercicio carnavalesco. Eso es lo que están haciendo en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Quiénes? Los criollos, el grueso de la clase política, además de burguesa, el grueso de la clase intelectual son criollos, ¿sí? Y representan esta visión que tiene que ver con la continuidad de un proceso de destrucción, de un proceso que sigue siendo absolutamente violento. Y ahí están las contabilidades sobre la violencia en México. Sigue siendo absolutamente violento cuando casi el 80% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza, buena parte de ellos en situación de pobreza extrema. Sigue siendo absolutamente violento con estos proyectos, ¿sí?, que son parte de esa larga marcha del colonialismo y de la invasión que encontramos en el transísmico, ¿sí?, que va de las costas veracruzanas a las oaxaqueñas, esto llamado Tren Maya, todos estos programas que son ecocidas, que tienen que ver con las producciones forestales y todos estos ensayos que se disfrazan de programas sociales. Entonces, el programa de seguridad gringo que adoptó el gobierno mexicano y que se extiende hacia lo que era Mesoamérica es parte de todo esto. Entonces, ya basta de hipocresías, ya basta de que nosotros nos sigamos tragando el cuento, ¿sí?, de que la justicia se alcanza si el Papa pide perdón, si estas personas que se reivindican de sangre azul en España nos piden perdón, ¿sí? Ahí que cada quien asuma su responsabilidad. Particularmente los reyes de España y la clase política española sigue siendo colonialista, asesina, depredadora, ¿sí? Y esto no se borra con pedir perdón. Necesitamos justicia y la justicia no la harán los descendientes de los conquistadores. La justicia o la hace el pueblo o no la hará nadie. Las naciones primeras y los pueblos originarios. Nosotros también, los indomestizos. Gracias. Muchas gracias, compañero Marcos. Sí, justo una de las cosas que nos plantea Marcos y que ya nos empezaba a anunciar el compañero Esdras es cómo valoramos nosotros las implicaciones actuales, porque
Lo que queremos es justo en esta mesa no entender la historia como un hecho pasado y consumado, sino que además a partir de entender el proceso de colonización como un proceso global que tiene consecuencias y que perviven las consecuencias actuales de la realidad de muchas naciones primeras, de muchas poblaciones y pueblos indígenas en la actualidad de nuestra región, cómo entender la historia como una presente viva. Estamos hablando de pueblos vivos que han subsistido. De ahí la importancia, por ejemplo, de poner en cuestión la noción de conquista y no ponerlo en tela de juicio como una invasión, cuando estamos hablando de la misma resistencia que ayudó a pervivir, aún y con la población diezmada, aún y con el proceso civilizatorio interrumpido, a decenas de pueblos y naciones primeras que a la fecha siguen luchando con las consecuencias de este proceso de colonización. En ese marco y en el marco de esta conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, ¿cómo caracterizaría a usted, compañero Belarmino, las políticas que está llevando a cabo el gobierno actual en el marco de esta conmemoración? Belarmino. Sí, bueno, perdón, que vuelva un poco atrás sobre la historia, por lo siguiente. Hay dos cosas que quería subrayar. A mí me parece lo que sucede después de la conquista con los pueblos indígenas es una reconstrucción de la identidad que realmente es pasmosa su profundidad, su riqueza, su nivel. Es decir, en 100 años, las comunidades indígenas reconstruyen sus identidades ante la nueva situación, ¿no? Y ahí quería introducir también un elemento. Eh, 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 la Virgen de Guadalupe, el culto a la Virgen de Guadalupe es un culto indígena que durante 100 años se niega, se resiste a reconocer incluso la propia iglesia, digamos, en tanto estructura, ¿no? De poder. Y luego es expropiada ya cuando el sector criollo hacia 1624, justo en esa, creo que es ese momento, en que expropian esa figura y se la regresan. Entonces me parece que hay dos catolicismos mexicanos desde muy temprano. Y quisiera aclarar también algo, y eso lo está diciendo alguien que es un ateo de tercera generación, porque sí, mis padres que eran, mi familia que eran de zona minera, pues bueno, ya a mi mamá, por ejemplo, no la bautizaron, ¿no? Bueno, pero alguien como yo incluso puede reconocer que el catolicismo tiene algo muy especial en su sentido basado en la fe, que es que permitió durante todo el avance de la cristiandad por Europa una asimilación de las religiones nativas de cada lugar, ¿no? Celtas y demás, ¿no? Y esto también va a ser posible en México. O sea, la cristianización es muy rápida, más allá de la compulsión, de esta facilidad, de esta capacidad que tiene el catolicismo para que sea apropiado a su manera por, el, por, por las religiones que son conquistadas, ¿no? Bueno, no olvidemos tampoco, bueno, de pasada, estamos en un momento en que la Iglesia Católica en Europa, estamos hablando en tiempos de la conquista, está en su punto más bajo, ¿no? La Iglesia como estructura está corrompida, ¿no? Y los frailes, las primeras generaciones de frailes que llegan a nuestras tierras, eh, piensan, ven en el indígena en general el americano, la posibilidad de reconstruir una iglesia primitiva, ¿no? Claro, se encuentran ahí con una contradicción, ¿no? Que no pueden resolver. Para ello necesitan borrar la presunta presencia diabólica previa de estas tierras, ¿no? Eh,
pero aún así se desarrolla aquí un culto mariano. Me parece que el catolicismo mexicano es fundamentalmente mariano, ¿no? Más que propiamente cristiano, creo, ¿no? Aquí estoy hablando un poco como un lego, o un poco mucho como un lego. Pero lo que vemos entonces a lo largo, sobre todo de toda la colonia, una continuidad de rebeliones indígenas impresionante, impresionante. Por un lado está la reconstrucción de la identidad, de la historia, ¿no? Que se ha venido abajo. El cielo se cae a pedazos, dice, ¿no? Un historiador que de muy poco edificante, por otro lado, pero que estudió bien el tema. El cielo se viene abajo y entonces las comunidades reconstruyen, ¿no? Sus identidades. Y esa reconstrucción de las identidades es la que permite lo que luego, mucho tiempo después, en los años 80, creo, Guillermo Bonfil llamó el México profundo, nos descubre como el México profundo. Todo en este país está sustentado en ese México profundo, cuyas bases, cuyos sustentos son las comunidades indígenas, ¿no? Y por lo tanto, está involucrada aquí no solo ya la población indígena, que por políticas, continuas políticas de agresión, a, eh, mm, quedan reducidas como tal a quedan reducidas a un por ciento hoy de la población. No sé, ustedes por ahí, por favor, quien tenga números, hacia aproximadamente un 10%. Pero recordemos algo, en el... 20% según el censo. ¿Cuánto? Alrededor del 20%, Ah, 16, 20% según los datos. bueno, ahora, por seguir dando elementos, ¿no? Que son sueltos, lo que están abonando es que quienes dominan desde la independencia de este país, porque el tema aquí viene desde la independencia. Es decir, la colonia fue comparativamente después del primer periodo brutal, ese primer siglo, ¿no? La colonia fue mucho menos predadora respecto a las comunidades indígenas de lo que fue el México independiente. El México independiente, eh, justamente con la reforma, con la reforma, eh, termina con los bienes, al terminar con los bienes de manos muertas, da el fin, da el golpe final a las comunidades indígenas en cuanto a derecho, ¿no? Y eso precipita, es esa propia generación de la reforma, no quizás sus grandes personalidades, ¿no? No hablo aquí sobre todo de Juárez, que me parece una figura, la verdad, me parece que había figuras mucho más, de dimensiones mucho mayores, pero bueno, pero lo que sí precipita el triunfo de la generación de la reforma, precipita el porfiriato, justamente, ¿no? Y los mismos liberales que hemos visto combatir, hablo aquí en términos de volumen, se convierten en los latifundistas y porfirianos, ¿no? Y luego para el siglo XX sucede algo muy notable, que es que no se había hablado, en México no se hablaba de campo y ciudad antes del siglo XX. Es decir, no se decía, el campesinado era un término vago, se hablaba de comunidades indígenas. Bueno, la posrevolución desaparece el concepto de indígena, ¿no? Y lo suple por el de campesino. Esto es muy profundo, es parte del tipo de juego que la conquista, que el proceso de conquista y colonización desarrolló.
O sea, una capacidad de manipulación única en la historia. Yo solo para recordar a qué nivel llegó lo que inicia justamente con la conquista de América en Europa, solo recuerdo algo, el mapa, siempre lo recuerdo, ¿no? Los mapas, los planisferios. Bueno, los mapamundis no tenían, de pronto alguien encontró, perdón que repita esta historia, alguien encontró un mapa del siglo XVIII hecho en China y el eje era China, ¿no? Bueno, imagina, ¿por qué el eje de los planisferios hoy es el meridiano de Greenwich, ¿no? Porque nos envían un potentísimo mensaje todos los días. Somos el centro del mundo, ¿no? Bueno, como ese fenómeno es el que continúa en México y continúa también, o sea, este manejo de los grandes conceptos que siguiendo, volviendo a la línea que había tocado, termina en el siglo XX con la posrevolución, desapareciendo el concepto de indígena, ¿no? Incluso en términos, digamos, bondadosos, el propio Lázaro Cárdenas dice, quiere terminar con la noción y que, incluir pues a los pueblos indígenas como parte del proletariado, o sea, haciéndoles perder su especificidad, ¿no? Y no será sino movimiento, hasta el alzamiento del EZ y de la formación del Congreso Nacional Indígena, que volverán o sea, reaparecerán las demandas indígenas que han sido borradas. Es decir, con eso lo que quiero establecer es que eh, lo peor vino para el pueblo indígena particularmente, pero después para este México profundo, en el que ya no están, en el que se han ido transformando con el mestizaje, los demás, el conjunto de la población, lo peor vendrá con la independencia, con el fin, con la forma en que se terminó la independencia, ¿no? Y no con sus orígenes, que eran muy promisorios, ¿no? Con Hidalgo y con Morelos, particularmente. Eh, van, eh, van desarrollando van siendo cada vez más crueles, ¿no? Con los pueblos indígenas en particular, pero también con ese México profundo, ¿no? Donde está población que ya es mestiza. Bueno, ahí dejo estos elementos, ¿no? Que voy soltando así, pero que me parece que, bueno, y solo para terminar algo, el, eh, el modelo extractivista que hoy padecemos en el mundo, que representa en su máxima expresión el neoliberalismo, ¿no? Es algo que inicia con la conquista de América, ¿no? Desde allí, por esa obsesión brutal por los metales preciosos. Y los metales preciosos, en tanto, no por sí mismos, sino en tanto, digamos, en términos marxistas, no en tanto valor de uso, sino valor de cambio, ¿no? Es decir, en cuanto pueden sustentar al comercio y a las finanzas con nuevas formas de crédito, en fin. Entonces, Gracias, compañero Belarmino. sí. Y bueno, un poco para seguir, para continuar sobre el debate, me parece que has brindado elementos que nos brindan una trayectoria, que no da un salto en cero para poder ubicar cómo es la pervivencia de estos pueblos, la resistencia y las consecuencias del proceso de colonización, del que simplemente va a ser bandera de arranque la caída de México Tenochtitlan. Retomando un poco de donde había cerrado el compañero Marcos y sobre ya este segundo momento de la mesa, compañero José, sus apreciaciones sobre que nos pueda compartir sobre cuáles son las implicaciones de cómo se caracteriza, de cómo se conmemora, de la política actual que asume el gobierno en torno a esta conmemoración de los 500 años, compañero José.
Al compañero se le fue la luz. Igual el compañero Quirino tenía muchos problemas con la señal. Ok. Entonces, para que lo tomes en cuenta, es parte de los problemas que se presentan en Sí, estas claro, no, transmisiones. no pasa nada, podemos continuar así como íbamos con la discusión. Entonces, bueno, en el mismo sentido, compañero Pastor Esdras, su caracterización, su apreciación sobre la política de Estado, de gobierno actual en torno a esta conmemoración y en torno a las comunidades indígenas, si nos pudiera. Han sido muy valiosos la contextualización histórica que han aportado los compañeros y un análisis de fondo. Y súper interesante y que nos dan líneas para en un futuro continuar con esta charla. Quisiera retomar esto ya como implicaciones actuales. Chiapas, donde nosotros estamos, en 1824 se anexó a la Federación. Para 1823 Chiapas no era México. Así que cuando hablamos de 1810, el grito de dolor y todo eso, es muy ajeno a la identidad histórica de acá. Ni siquiera Chiapas era parte de la Federación Mexicana cuando vino el asunto de la independencia. Estaban, digamos, 297 años, esta ciudad de San Cristóbal de las Casas pertenecía a la provincia de Guatemala, de la Capitanía de Guatemala, y que dependía de España. Entonces, estos procesos de liberaciones y de anexos y de plebiscito, en el año de 1824 se hizo un plebiscito para anexar a la Federación, muy cuestionado. También se cree que fue manipulado ese plebiscito para 1824. Es decir, nosotros estamos en medio de un estado y de unas tierras que han tenido más historias fuera de la Federación que en la Federación, diríamos desde la perspectiva constitucionalista, ¿no? Vamos, Marco mencionó ahí los proyectos interoceánicos que se están visualizando en el territorio oaxaqueño. Para 1823, esa región apenas lo estaban reconociendo como territorios del Istmo Mexicano. Tampoco era parte de la Federación Mexicana. La autonomía que presentaban las regiones del Istmo de Tehuantepec hasta las costas del Océano Atlántico, en este caso sería el Golfo de México, Veracruz, y ese proyecto interoceánico que están aquí, e inclusive los historiadores saben perfectamente ese proceso histórico, que ese territorio de la región del Istmo que hoy está llamando atención internacionalmente, nunca se anexó a la Federación. En 1823 se anexó al Estado soberano de Oaxaca, y ahí vamos a encontrar un problema también de lo que va platicando el maestro aquí, la intervención de la masonería, el gobierno norteamericano a través del gobierno Juárez. Juárez entonces no es el Juárez histórico que diríamos, tenemos una versión muy, muy distinta de la historia de Juárez y su intervención en la región del Istmo, en Oaxaca, y después los 14 años en el poder, con una historia totalmente distinta. ¿Por qué? Porque hay tratados internacionales que se firmaron hace tanto tiempo, hay documentos, por eso siempre lo he dicho, el mejor documento jurídico, lo digo como abogado, ¿verdad?, que ni siquiera la Federación puede gozar de estos, y ni las iniciativas de ley que se han metido. Sería muy curioso e interesante analizar los derechos de cultura y derecho indígena del estado de Oaxaca de 1994 con Diodoro Carrasco, cuando él fue gobernador de Oaxaca. Esta situación que se dio en el 94 con el levantamiento armado de aquí provocó que el estado de Oaxaca pudiese también reconocer legalmente la autodeterminación de los pueblos indígenas. Oaxaca reconoce dentro de sus territorios del estado a las naciones primeras. Como abogado, ¿verdad?, y conozco parte de esto, es interesante que hoy esa legislación oaxaqueña
se pueda visualizar, porque en Chiapas en 1998, ya con los procesos de paz que se empezaron a hacer aquí en relación del alzamiento de los pueblos, tratando de reivindicar y reconocimiento de sus derechos, aquí una situación de una deuda, el obradorismo no ha podido resolver esta situación en cuanto el pendiente de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, que se hizo en 1996 como consecuencia del levantamiento armado entre los pueblos originarios de esta región. Es un tema que le han dado brochazos, han creado infraestructura, estructuras para atender al sector étnico, pero en realidad de fondo no ha habido reconocimientos. Es como bien dijo Marco, ¿no? Dijo Marcos una palabra así fuerte y que a algunos no les va a gustar, ¿verdad? Una actitud hipócrita, ¿no? Que siempre que arma maquillajes y una construcción de un supuesto reconocimiento de la etnia, pero sigue siendo una exclusión en cuanto a las tierras, en cuanto a las aguas, en cuanto a la vida, en cuanto al derecho. Entonces, este es el punto importante, ¿verdad? Que los pueblos, por ejemplo, el Soconusco tampoco era parte de acá, ¿no? Entonces, la integración histórica de estos estados del sur, del sureste, que hoy están saliendo a la luz ante el Tren Maya, el interoceánico y las políticas globales que hoy en los congresos de los estados pues tienen prioridad para que la fuerza diríamos legislativa se cargue a aprobar cosas contrarias a los derechos de estos pueblos. Entonces sí, vale la pena mencionar entonces que el levantamiento del armado del 94 también era una respuesta a un proyecto económico del salinismo con el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos. No ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Han pasado los años, pero el problema se hace más presente y ahora considero que no es un problema ahora de Chiapas, sino un problema que se está extendiendo a nivel de todo el territorio y que yo creo que eso es el impacto ya que hoy se está teniendo de estas luchas sociales que se están dando, estos cuestionamientos, ¿verdad? Debemos entender que el obradorismo, al meter a Cárdenas, al meter a Madero, a meter a estas figuras que Benito Juárez no es otra versión más, es la misma versión de siempre, pero desde una izquierda un poquito diferente, ¿no? Entonces yo creo que la situación es que seguimos en las mismas, pero hoy se hace presente ya, por ejemplo, en estas regiones de Chiapas, en la búsqueda de gobiernos locales, una situación como consejos municipales y autogobiernos, y empieza en esta región a reclamar ante qué lo que dijo el historiador hace un momento, ¿no? Creo que el oro y la plata siguen siendo el tema actual, ¿no? Chiapas del 2010 al 2018 más o menos otorgó 116 concesiones de explotación de oro a los canadienses, a chilenos y a otras empresas extranjeras aquí. Es un problema por adelantado. ¿Qué quiere decir? Siguen las pugnas de las tierras y de las aguas, el intervencionismo extranjero, el saqueo, las políticas nacionales, minimizando los esfuerzos de las luchas sociales. Pero esto pone en riesgo una desestabilización social y que hoy se busca reivindicar derechos de los pueblos originarios. A 500 años ha sido una gran farsa, en 500 años seguimos estando en las mismas. Hoy creo que habrá un poquito más de conciencia como para pensar en los derechos de los pueblos. Muchas gracias, compañero Esdras. Y bueno, me parece que ya nos acercamos ya un poco más a entender la continuidad histórica de un proceso que tiene su banderazo sangriento, como comentaba Marcos, retomando a Marx, a sangre y lodo, su banderazo de salida en la derrota de México Tenochtitlan, una derrota militar, en un proceso de colonización complejo del cual ya se han brindado bastantes elementos. Y bueno, específicamente en este contexto de la conmemoración de los 500 años, de estas políticas que por un lado conmemoran este acontecimiento, mientras por el otro con los elementos que nos ha brindado Esdras y con la trayectoria histórica que nos narraba el compañero Belarmino. Marcos, ¿tú cómo podrías desarrollar incluso más esto que ya nos comentabas en tu última participación?
respecto a la diferencia o relación entre las disculpas simbólicas y una verdadera garantía de justicia. Marcos, adelante. Bueno, el tema de la justicia no solo tiene que ver con un proceso de corte legal, con una recuperación del hecho en términos de justicia cognitiva, como llaman los decoloniales, ¿no? Que ponen el acento en las interpretaciones culturales. Justicia tiene que ver con recuperar la personalidad histórica de nuestro pueblo, con reapropiarse de sus fuerzas productivas. La memoria es la primera fuerza productiva. La identidad es crucial, pero la identidad no en términos de algunas reflexiones antropológicas, culturalistas. La identidad como un proceso, ¿sí?, de desarrollo que postula una forma de vida propia y un conjunto de cosmovisiones que se corresponden con esta vida propia. Un ejemplo de lo que hablo lo constituye China. Más allá de la revolución de 1949, el salto de China, que era la principal potencia económica en el siglo XVIII todavía, ¿sí?, tiene que ver con su memoria histórica expresada en la voluntad de ser de un pueblo, del pueblo chino. A pesar de las invasiones que se empiezan a suceder, de las agresiones durante el siglo XVIII y el siglo XIX y el siglo XX, el pueblo chino prevaleció. A nosotros nos han quebrado la memoria histórica y han intentado quebrarnos la posibilidad de futuro. Parte de esto es lo que mencionaba Jorge. Se inventó el mestizaje como proceso de dominación, de liquidación de la posibilidad de constituirnos como pueblo. Una primera cuestión que tenemos que establecer es nuestro carácter originario. Aquí hay dos niveles: las naciones primeras, que representan el 20% de la población en nuestro país, y los que en Canadá son llamados Métis, los descendientes, ¿sí?, de este choque brutal, ¿sí? Nosotros les llamamos ahorita, por no tener otro nombre, los indomestizos, ¿sí? Somos pueblos originarios, tanto las naciones primeras, ¿sí?, como nosotras y nosotros, ¿sí? No tenemos futuro si no asumimos esto. No vamos a romper con el capitalismo dependiente, semicolonial y criollo que nos han impuesto las élites oligárquicas de este país, ¿sí?, y los países imperialistas, si no asumimos esto. Hay otro elemento ahí que también es crucial, no solo identitario, donde participamos más del 80% de la población. El grueso somos trabajadoras y trabajadores, ¿sí? El grueso somos proletarios, semiproletarios y clases medias empobrecidas. Es sobre esta base que podemos reconstituir nuestra posibilidad de pueblo, ¿sí?, constituirnos como pueblo. Y esto no puede ser
más que deslindándonos de toda esta sarta, ¿sí?, de interpretaciones que justifican nuestra condición colonial, que pretenden justificar nuestra división y acallar, ¿sí?, todos los esfuerzos que se hacen para proyectarnos como naciones primeras, como indomestizos, como trabajadoras, trabajadores, como capas medias empobrecidas. Los partidos no sirven más que para perpetuar esta división. Todos los partidos, hablo del PRI, del PAN, del PT, pero también hablo de Morena, de la cosa esa asquerosa que es el PBM, el Partido Verde, que es una junta de racistas, igual que el grueso de las direcciones de estos partidos. Hay racistas buenos y racistas extravagantes y malos, ¿no?, que hablan a nombre de nosotros, de nuestras necesidades. Entonces, creo que no tenemos futuro si no empezamos a reencontrarnos. El pueblo chiapaneco, sus naciones primeras, empezaron a reencontrarse en 1974 en ese congreso indígena que organizó en gran medida la diócesis de San Cristóbal, al frente de la cual estaba Samuel Ruiz. Eso fue la base del proceso que llevó al levantamiento de 1994. Hoy la historia se ha complejizado. 1994, con el alzamiento del ejército zapatista, fue la primer señal de la posibilidad de una nueva conducción nacional, basada en la hegemonía plebeya, de los plebeyos, ¿sí? Y eso también es la posibilidad de recuperar el camino de Canek, de recuperar el camino de Zapata. No tenemos posibilidad si queremos pervivir como pueblo, más que retomando estos puntos de partida. Desde ahí es como podemos enfrentar este proceso de imposición colonial que se ha vuelto permanente y que se reproduce una y otra vez. Tenemos que reconfigurar nuestra memoria, tenemos que abandonar, hablando de los indomestizos, todo supremacismo. Tenemos que dejar de ir detrás de los criollos, de la criolliza, tanto de derecha como la de la que se presenta como supuesta izquierda, que ni es izquierda, todos son derecha, todos ellos son neocolonialistas, todos ellos son herederos de este proceso, ¿sí? Tenemos que recuperar nuestras lenguas, tenemos que recuperar nuestros bienes comunes y tenemos que postular en el marco de esta sociedad que hoy vivimos, ¿sí?, el proyecto de vivir bien, que por cierto era un concepto común en estas sociedades o en estas civilizaciones madres. Lo encontramos incluso en Grecia, incluso en los primeros filósofos. La madre tierra y el vivir bien era el punto de partida de todas las reflexiones de la filosofía llamada clásica en Grecia, de Sócrates. Estos puntos de partida no son propios del occidente capitalista, no son ellos los herederos de esta historia. Y en esta perspectiva del vivir bien, donde confluye comunidad, donde confluyen los pensamientos libertarios de la clase obrera, donde confluye el sueño de Zapata, de Flores Magón, de Francisco Villa y de tantos otros, ese es nuestro camino, es nuestra ruta si queremos tener futuro. Gracias. Gracias, compañero Marcos. Y bueno, a mí me gustaría un poco ya como lo empieza a perfilar el compañero Marcos, y para poder concluir y cerrar con algunas reflexiones esta mesa,
preguntarles y que nos pudieran comentar de manera breve, si les es posible, en un minuto a manera de conclusión de sus participaciones y del propio desarrollo que han tenido de su participación y la discusión que hemos llevado a cabo el día de hoy, entender y hacernos la pregunta de manera conjunta y tratar de responderla en estas conclusiones, no solo cómo entender esta conmemoración en el actual contexto de discriminación actual de los pueblos indígenas en México. Nos referimos a cosas que ya se han mencionado, un poco las trato de enumerar por solo mencionar algunas, que lamentablemente son muchas más y de mayor profundidad, que es la implicación de este despojo actual de recursos, de territorio, de patrimonio cultural, incluso intangible, el profundo y sistemático racismo que se vive en el Estado mexicano como estructura, la discriminación, la marginación económica, política, de salud, de vivienda, educativa, que actualmente viven las comunidades, pueblos y naciones indígenas y naciones primeras del territorio que actualmente ocupamos como sociedad. ¿Cómo entendemos, cómo nosotros construimos esta conmemoración de los 500 años como un dispositivo simbólico, político, histórico para, para atender esta realidad actual que, digamos, se inaugura en ese momento de acontecimiento, de inflexión? Si pudieras a compartirnos tu conclusión reflexiva, compañero Belarmino. Sí, a mí me parece, bueno, no queda ninguna duda. La reserva de, la gran reserva la tenemos en los pueblos indígenas, sin duda ninguna, por sus formas también de comprender el mundo y de autoadministrarse. Es decir, encontramos allí formas de democracia directa, ¿no? Mucho más que participativa. Eh, yo un poco, perdóname que diga, que todo eh, eh, el proceso más perverso que hemos vivido, e insisto, desde la independencia, es la creación de la nación, ¿no? Porque la pregunta aquí es, en el fondo, ¿por qué, igual que Chiapas, se incorpora azarosamente, ¿no?, a la nación mexicana, sin tener vínculos con ello? Todavía alguien dice por ahí, documenta por ahí como a principios del siglo XX era más fácil para un chapaneco, si quería comprar algo, irse a Hannover que a la Ciudad de México, ¿no? Ese era el nivel de aislamiento. Pero bueno, la reserva está en esas formas contra una visión nacionalista. Creo que el nacionalismo es uno de nuestros, la nación es también, se va construyendo justo con los orígenes del capitalismo, ¿no?, del colonialismo. Todo este proceso va acompañado. La pregunta es por qué, si Mesoamérica se extendía del norte de Panamá hasta muy adentro de los Estados Unidos, ¿no?, por ambas costas, ¿por qué dejamos esta unidad, ¿no? ¿Por qué la parcializamos, no? O sea, creo que debemos conducirnos por un lado en términos más allá de la nación, aunque ciertamente a través de 150 años lo que se ha conseguido es que los pueblos del llamado México hoy, los pueblos diversos, múltiples, ¿no? México es una pluralidad de toda, ¿no? Étnica, cultural, regional. Bueno, nos hemos identificado, ¿no? Esto tiene virtudes, ¿no? Pero solo tiene virtudes. No podemos abandonar a los compañeros centroamericanos fundamentalmente. No podemos olvidar tampoco lo que está sucediendo en Estados Unidos por primera vez, que son movimientos inusitados en la historia de ese país, ¿no? No los volveremos a ver, en que se ha puesto en cuestión incluso la Carta Magna, ¿no?, de los Estados Unidos. En fin, creo que hacia donde hay una utopía, o sea, sin utopías no vamos a ningún lado, ¿no? El caso chino del cual habla Marco, pensemos a China no concebida nunca como una nación propiamente, nunca, en ningún momento. Es algo, es una cultura,
¿no? Es la vastedad de etnias, ¿no? Que se reúnen allí. Bueno, pero vemos en los otros lados el empuje de la nación y de las democracias representativas. Incluso en esta, por seguir apuntando cosas, esta idea de los europeos de que Occidente es una construcción que viene desde la Grecia clásica, ¿no? Y que es una mentira. O sea, Europa como noción cultural nace en el medioevo y ellos se expropian, ¿no? Se expropian todo, se expropian la antigüedad grecolatina, en ella está también la persa, la hindú y demás, ¿no? Involucrada allí, y construyen una noción de Occidente que nace justamente a partir de la conquista. Sí, la conquista, cuando empieza el proceso de conquista y de colonización. Es decir, creo que tenemos que mirar hacia los pueblos indígenas en términos de que son la reserva en muchos sentidos, ¿no? También quienes han mantenido la diversidad biológica, etcétera. Entonces, tenemos que pensar en estos términos y todo lo demás y también como defensores de una forma de vida contraria al extractivismo. Finalmente, lo que está en el fondo, ¿no? De todo este proceso iniciado con el capitalismo es el extractivismo, ¿no? Y bueno, ¿quién ha defendido en el país sustancialmente a la naturaleza frente a esta poderosísima corriente que con el neoliberalismo llegó a niveles brutales, ¿no? A tales niveles que, bueno, a un pobre bicho que se llamaba COVID, ¿no? Que estaba muy contento allá en su casa, que nunca íbamos a tocar los seres humanos, bueno, el extractivismo, la depredación, los niveles de depredación, pues lo hacen, nos lo atraen, ¿no? Y entonces se convierte esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un repensar mucho más a fondo. Y por otro lado, digo, independientemente que me parece que hay sectores que se afilian hoy a la 4T, sectores, no hablo de Morena, ¿no? Hablo de una cierta opinión pública eh, que va, eh, que va, piensa en las necesidades del cambio. Eh, Sin embargo, me sigo preguntando a qué 4T se refiere López Obrador, ¿no? No sé, debería ser cinco, ya pensándolo bien, porque luego habla del cardenismo como una de ellas, ¿no? Pero en conjunto lo que vemos allí es, si fuera la 4T, bueno, una de las 4T fue la Revolución Mexicana, ¿no? Y la Revolución Mexicana, una de las Ts anteriores, ¿qué es lo que trajo? Trajo al régimen que nos iba a hundir durante 100 años, que iba a conducir a la dictadura perfecta, que iba a volcar a una población que en 80% estaba en el campo, le iba a volcar a una velocidad vertiginosa en las ciudades. Es decir, iba a producir que otra vez, señalo, me parece que está sustentada el proceso por revolucionario en un abuso universal de las mujeres en México. No creo que calculemos el nivel de abuso, violación y demás que inicia con 1940. Bueno, yo tiendo siempre a disparar para acá y para allá, ¿no? Y que se debe tomar, pero me parece que sí es necesaria esta revisión de fondo, ¿no? Del extractivismo, del papel de la nación, en fin, ¿no? Y del papel que ha tenido el liberalismo en México, que llega hasta López Obrador, porque finalmente a López Obrador solo se lo puede calificar como un liberal, ¿no? Es un liberal del siglo XX. Ya. Muchas Gracias. gracias, compañero Belarmino. Compañero Pastor Esdras, si nos pudiera compartir de manera breve su conclusión para cerrar nuestra mesa redonda el día de hoy. Sí, pues agradecerle esta charla, es muy enriquecedora.
y nos da pues mucha luz de todo lo que implica esta supuesta celebración. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Son temas pendientes. Creo que el tema migratorio es otro de los problemas de fronteras y todo lo que acaba de abordar el historiador. Son temas que requieren un análisis de fondo, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir esto? Eh, Creo que quiero concluir pensando, ya que mencionaron la 4T por ahí, y utilizan el concepto transformación. En el concepto metamorfosis de transformación, eh, cambian de formas, pero en esencia son los mismos. No resolvemos nada con transformación. Aquí vamos a tener que tocar cosas elementales como la dignidad humana, como la identidad. ¿Quién puede ver un acto de justicia si una pequeña minoría decide por la vida de las masas? ¿Quién puede decir, levantar la mano y decir, es justo o es lo que necesitamos cuando un pequeño grupo de legisladores puedan determinar el curso histórico de nuestros pueblos sin el elemento pueblo? Es aquí donde debemos reencontrarnos. Yo creo que América Latina tiene que cambiar de enfoque, más que levantar banderas de algún grupo ideológico, porque yo como religioso, ¿verdad? Pues siempre busco la parte, los extremos son malos, pero la parte media es muy importante considerarlo, porque por un lado el comunismo hizo de las suyas en Europa, y por otro lado el capitalismo, y siempre encontramos con estas posiciones. Yo creo que hoy tenemos que reencontrarnos en América Latina y replantear nuestros problemas de fondo. Creo que hoy tiene que cambiar no solo la forma, sino que tenemos que pensar en los elementos primarios, ¿verdad? Podemos vivir sin los Oxxos en México, podemos vivir sin las grandes transnacionales, podemos replantear hoy. Creo que hay elementos históricos que se han dado en la India y en otras partes del mundo, ¿no? Creo que el pueblo latino hoy está jugando un papel importante. Yo digo latino por ser muy localista, tal vez, porque estamos hablando en el mismo lenguaje y con las mismas problemáticas, ¿no? Entonces creo que esta celebración, yo creo que no solamente nosotros estamos haciendo esta reflexión, sino también Perú, Colombia, países, Guatemala, que lo tenemos aquí de vecinos, ¿no? Pues creo que es la misma problemática que estamos viviendo. Creo que ha sido muy enriquecedora esta plática. En conclusiones, aportará elementos de considerar, pero yo creo que es tiempo hoy de pensar en la unidad, en reencontrarnos y replantear nuestras propias visiones también locales. No todo el que está lejos es el bueno. También debemos escuchar a aquellos que a través del dolor, a través de esa vida que han tenido, pueden darnos una palabra de esperanza, una palabra también que pueda construir esto, que tampoco es solo un papel solo del gobierno, es la misma base social que tenemos que aportar. Así que agradezco mucho la invitación y hemos aprendido mucho aquí los compañeros. Pues gracias por este espacio. Muchas gracias, compañero Pastores. Y bueno, finalmente el compañero José nos informaba, tuvo un problema con el servicio de electricidad. Entonces, para concluir ya la última participación, a manera de conclusión, compañero Marcos Tello, adelante. Sí, creo que hay que rememorar el 13 de agosto de 1521 peleando, resistiendo, peleando. Creo que es hora de generar condiciones para la reconstitución de nuestro país sobre bases comunitarias. Replantear la edificación de un Estado sobre estas bases, que son un primer paso hacia lo que podríamos pensar como un proceso de liberación radical. Entonces, pelear es levantar la consigna de la Asamblea Constituyente desde el pueblo. Pelear es gritar que se vayan todos,
que se vayan todos, ya no nos representan y no pueden, ¿sí? Después de todo lo que hoy estamos viviendo, ostentarse como nuestros salvadores. Creo que por ahí deberíamos de construir un acuerdo basado en el respeto y la reciprocidad, no en la tolerancia. Entre el pueblo tenemos que respetarnos, ¿sí? Creo que tenemos que construir las condiciones para que México y toda Indoamérica seamos, ¿sí?, sociedades plurinacionales. La nación tiene que ver con lo que decía en la interpretación dominante Jorge Bellarmino. O sea, es la visión de Europa sobre la nación. Pero las naciones existieron antes de que los teóricos se inventaran ese cuento de que las naciones son fruto del capitalismo. Las naciones son las personas, son procesos históricos de larga duración y que aparecieron mucho antes, con sus características particulares, ¿sí? Entonces, nosotros estamos hablando de una nueva convivencia en estas tierras que llamamos indoamericanas, que algunos les llaman Abya Yala, no tenemos propiamente un nombre, pues, ¿no? Y cuando hablamos de México, hablamos de Indoamérica, de Latinoamérica y el Caribe, hablamos de Mesoamérica. La verdadera independencia en estas tierras, ¿sí?, hablando de las naciones primeras, de los pueblos originarios, de las clases trabajadoras, no puede restringirse a estas fronteras que van del río Bravo al Suchiate. O sea, no. La independencia o la segunda independencia de la que estamos hablando incluye a América Latina y al Caribe, pero también a los pueblos y naciones originarias de Estados Unidos y Canadá. Entonces, en esta lógica estamos hablando de la posibilidad de una hermandad de pueblos y trabajadores a nivel mundial. En ese sueño estamos montados pensando en refundar esta civilización sobre otras bases, que son las de la comunidad. El extractivismo es una forma del colonialismo. Si no lo ubicamos en ese contexto del colonialismo, no tenemos futuro. Y en realidad los que hablan de cuarta transformación hablan del evolucionismo de sí mismos. La cuarta transformación de esta realidad colonial, ¿sí?, que toma como referencia la independencia, la reforma y la revolución. Ellos hablan de continuismo, igual que lo ha sido este gobierno, continuismo de la clase política, corrupta, ¿sí?, podrida y vendepatria que se ha instalado en estas tierras. Hablan de cuarta transformación como continuismo de las políticas neoliberales. Necesitamos, por usar esta jerga, de una quinta revolución, no de una 4T. O en todo caso, para seguir en esta lógica, donde no incluiríamos al cardenismo, de una cuarta R, de una cuarta revolución democrática, nacional, abierta, que aspira a no ser violenta, ¿sí?, a transcurrir en el marco de la vía pacífica, ¿sí?, pero que tampoco puede renunciar a las medidas de fuerza popular, porque ellos siguen usando, además de la hipocresía, la fuerza militar. Ahí está su Guardia Nacional, ¿sí?, que la va a triplicar de 50 a 150,000, ¿sí? Va con esto prácticamente a duplicar a las Fuerzas Armadas que hoy ocupan cada centímetro de este territorio con la venia
y el acuerdo de los Estados Unidos. Entonces, ya basta de tantos cuentos y mentiras, pues, ¿no? Sacar a los militares a las calles a resolver problemas tiene que ver, problemas de policía, tiene que ver con esta necesidad que ellos tienen de continuar con la contrainsurgencia, de continuar con la ocupación de nuestros territorios. No es otra cosa, porque ellos saben que la fuente de la violencia y la inseguridad viene de ellos mismos, de los Estados Unidos, que son los que regulan la internacional del crimen que se ha establecido para dar continuidad a este largo proceso de colonialismo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Marcos. Muchas gracias a los compañeros que el día de hoy nos acompañaron. Muchas gracias al compañero Pastor Esdras. Muchas gracias al compañero Jorge Belarmino. Muchas gracias a nuestro compañero José Reina, que lamentablemente no pudo continuar con nosotros, y al compañero profesor Lino, que también estuvo, pero debido a problemas de conectividad no pudo acompañarnos con su aportación. Y finalmente, muchas gracias al compañero Marcos Tello. Les recordamos a todos y todas los que en algún momento del día nos estarán escuchando. Esta ha sido la Mesa Redonda, espacio de discusión y formación, con el debate El significado histórico de la ocupación y destrucción de México Tenochtitlan. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, a seguir nuestra página de YouTube de la Agencia Comunitaria Continental, en la que también pueden consultar otras ediciones de nuestra Mesa Redonda. Y finalmente, pues recordarles que la historia, como comentábamos al principio, es un terreno de disputa. Son 500 años de una batalla ininterrumpida, y haciendo propias las palabras del compañero Marcos, resignificamos esta fecha al conmemorarla peleando. Muchas gracias y tengan todos y todas un buen día. Muchas gracias, compañeros, por esta afable discusión. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en una nueva edición de la Mesa Redonda, espacio de formación y discusión que es traído para ustedes desde Prensa Comunitaria Continental, con el tema El significado histórico de la ocupación y destrucción de México Tenochtitlan. La historia, como comentábamos al principio, es un territorio de disputa. Son 500 años de una batalla ininterrumpida, y haciendo nuestras las palabras del compañero Marcos Tello, resignificamos esta fecha al conmemorarla luchando codo a codo con los pueblos de nuestro continente. Muchas gracias y tengan todos y todas un buen día. No olviden seguir nuestras redes sociales. Nos encuentran como Prensa Comunitaria Continental en Facebook, en YouTube, y no se olviden de seguir nuestras periódicas emisiones de La Mesa Redonda. Muchas gracias.